Muy buenas noches. Muchas gracias a las personas que se han unido en este espacio. Yo soy Carla Cole y de parte del equipo VL Verde les doy la bienvenida a este espacio de conversatorio sobre justicia climática. Nosotros, como parte de la UVL, somos parte de la red interreligiosa Fe por la Justicia Climática, que es la parte latinoamericana de Green Faith Internacional, una red de organizaciones de personas de fe alrededor del mundo que están luchando a favor de la justicia climática. Green Faith ha designado este mes, del 2 de octubre hasta el 6 de noviembre, como un tiempo de acción a favor de la justicia climática en estas semanas previos al COP27. La demanda, que es el enfoque de las acciones de este año, es por una transición energética justa. Y Green Faith está juntándose con muchas otras organizaciones alrededor del mundo para presionar por la firma de un tratado a nivel del COP, un tratado en contra de la proliferación de los combustibles fósiles. Entonces, en el marco de este mes de acción, decidimos como VL Verde enfocar nuestro conversatorio sobre las luchas de las comunidades para evitar la explotación de petróleo alrededor de América Latina y aquí en Costa Rica. Entonces, cuando yo quiero saber algo sobre lo que está pasando en el movimiento ambientalista aquí en Costa Rica, llamo a Mauricio Álvarez del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Mauricio es geógrafo de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y tiene también una especialidad en industrias extractivas y desarrollo sostenible de la Universidad Católica de Perú. Aquí en Costa Rica ha participado, ha sido parte de muchas organizaciones ambientalistas y fue presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, de 2012 a 2017. Y ahora es parte del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Entonces, está invitado hoy especialmente porque ha trabajado mucho a nivel mesoamericano como parte de una organización Oil Watch, los que están mirando los esfuerzos de las compañías de explotar los pozos petroleros, ¿verdad? A buscar petróleo en lugares aquí en América Central. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias por su presencia con nosotros y nosotros esta noche y bienvenido. Sí, gracias Carla y a todas y todos los compañeros por estar hoy en esta sesión. Bueno, ya Carla ahí hizo la presentación. Antes estábamos compartiendo un poco más en modo de vecinos, porque somos vecinos de la universidad. Entonces, pues ahí ya me estoy matriculando en la huerta de la universidad y pues siempre colaborando de cerca al proyecto desde hace muchos años, a través del Foro Emaús, a través de lo que fue el pastorado de Roy May, ¿verdad? Quien conocí ahí en el Foro Emaús, y bueno, ahí hicimos muchas luchas que tenían ese espíritu de articular siempre y de unir desde la fe y desde los trabajadores, desde las mujeres organizadas y los diferentes grupos, y en esos espacios pues le tomé como cariño y confianza al trabajo que se hace desde la universidad. Y bueno, hoy me han pedido que poco refresca la historia y ha sido muy bonito porque he estado estos días pues
pensando en algo que pudiera, pues, sintetizar aún más lo que ha sido este proceso que prácticamente ya ha tomado 25 años de la vida de uno, y sin quererlo fue creciendo, ¿verdad? Yo hacia el final de la presentación, si me da un poquito de tiempo, les voy a leer un texto, ¿verdad? Que en realidad para mí toda esta participación también tiene algo de amor, ¿verdad? Porque realmente necesita uno un poquito de amor para hacer estas cosas y tener fe, ¿verdad? Siempre un poquito de fe, porque si no, no le funciona, porque en la racional, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos esta campaña en 1999, ya estaba un barco frente a las costas de Moí, que eso es en la costa Caribe, al centro, muy cercano a Limón, un poquito al norte de Limón. Se hizo hace muchos años y con eso pues ya empiezo como a compartirles un poquito algunos mapas y algunas cositas que preparé. Frente a las costas de Moín ya había eh, un barco que estaba haciendo exploración petrolera. Esto es más o menos ahí a la mitad del mapa donde ven el Caribe. Al centro del Caribe está uno de los primeros pozos petroleros que se hizo. Esto es más o menos los periodos, y cada uno de estos periodos es importante porque pasó un pequeño detalle que fue generando digamos, este tejido que finalmente fue una moratoria, un decreto de moratoria. Y si uno ve, digamos, esos son los 28 pozos petroleros que se han perforado en Costa Rica, sobre todo muy tirados hacia lo que son las cuencas sedimentarias geológicas que podrían contener el petróleo. Uno ve un pico en la zona norte, en la frontera con Nicaragua, y otro pico que uno ve en la zona Caribe. Y ahí se han explorado muchos pozos, estos 28. eh, y en esos diferentes periodos uno puede identificar ya 5, ¿verdad? Unos 5 periodos de petróleo. Por ejemplo, en el primero, que está muy asociado con la guerra, se dio uno de los últimos golpes de Estado que recuerda este país, que fue el del general del ejército que en ese tiempo existía, Federico Tinoco, que se alió de alguna forma con la petrolera que quería explorar, y derrocaron al presidente eh, eh, Alfredo Flores. Y entonces, bueno, ahí uno empieza a sumar, bueno, golpes de Estado, empieza uno a sumar en esa primera exploración petrolera que se dio. Después los otros ciclos, digamos, estuvieron siempre asociados a los ciclos de los costos del petróleo, ¿verdad? Cuando el petróleo se ponía caro, entonces empezaban a explorar en sitios que no necesariamente tenían historia, ¿verdad? O tenían potencial necesariamente de petróleo, ¿verdad? Y entonces ahí cada uno de estos sitios, hay algunos que todavía uno pasa, por ejemplo, los de Cahuita, y uno puede ver ahí el pozo, todavía está ahí contaminando con aguas de formación. La gente pues se baña, no sabe que son aguas un poco tóxicas, pero bueno, tal vez una o dos veces en la vida no hace mal, ¿verdad? El problema es utilizar estas aguas de formación cotidianamente, como pasa en los lugares donde hay exploración petrolera más sistemática. Y en el último periodo que viene aquí, el de los 80 a 90, también pasó en la zona de Talamanca, donde están también los pozos, y todavía se ven los impactos de lo que fueron esas exploraciones. Imagínense ya 20, 40 años después, y todavía hay impactos en una zona de bosque tropical muy lluviosa, donde todo generalmente se regenera. Y eso es muy clave porque es otra parte de este tejido
porque en el Caribe Sur las comunidades indígenas se habían mantenido con un modelo muy autónomo, porque realmente la gente se fue prácticamente, o las comunidades indígenas lo que hicieron fue irse a esconder a las montañas, que eran los lugares más impenetrables por la cantidad de lluvia, ¿verdad? Llueve todo el año y es difícil. La agricultura solo se da una agricultura muy asociada como a la agricultura amazónica, ¿verdad? Son grupos de influencia amazónica, entonces siempre está asociado como las raíces y todo lo que más o menos se parezca al bosque y soporte los 9, 10 meses de lluvia que hay al año. Y entonces, pues, estos grupos habían estado muy aislados y fue con esta exploración petrolera en los 80 que se abrieron los primeros caminos, se abrieron los primeros ingresos y eso lo guardaba mucho la gente y esos dos detalles, ¿verdad? Que les estoy dando, un golpe de Estado y un impacto importante para las comunidades indígenas. De hecho, un contexto muy general es que, bueno, como les decía, la prospección histórica no fue muy prometedora, ¿verdad? Los pozos se abrían una noche y estaban generando petróleo, pero perdían fuerza y prácticamente no era tan grande la cantidad de petróleo que había. Entonces, realmente eh, no era, no era como atractivo la cantidad de petróleo que había. Entonces, eh, tampoco, como les decía, se generaron importantes impactos, que eso también quedó en la psiquis de la gente. Y bueno, toda esta información junto con este mapa y lo que en geología importa en términos de la exploración petrolera, que son, bueno, qué tipo de rocas se encontró, qué tipo de petróleo, ¿verdad? El tipo de petróleo que se encontró era un petróleo de baja calidad, más o menos como el petróleo que se tiene en Guatemala, que es un petróleo como que tiene mucho azufre y es realmente costoso, termina siendo casi que para asfalto, porque su refinamiento es como costoso, ¿verdad? Y complicado técnicamente. Entonces, no es casualidad que, que sea, eh, que sea la lucha antipetrolera retoma el nombre de Adela Pita, que es una indígena bribri, que como ven tiene fracciones del cruce bribri-afro, que hay, ¿verdad? De los pueblos bribris y cabécares, que se emparentaron también con diferentes oleadas que hubo de población afro que llegó a las costas, inclusive pues por ahí estará María que nos pueda contar un poquito como la teoría, bueno, que no es tanto teoría, sino que ya se sabe que hay bastantes elementos para hablar de que hay un barco de esclavos que encalló un barco danés y donde la gente, algunos de los que lograron liberarse, ¿verdad? Unos los atraparon en Matina, que era uno de los lugares importantes en ese momento, y otros se quedaron viviendo con los dribris y se emparentaron, ¿verdad? Entonces es muy común ver, bueno, no es tan común, pero antes era más común ver gente afro que hable el bribri, que hable el inglés, ¿verdad? Y que hable cabécar y que hable español, ¿verdad? Tienen hasta cuatro idiomas diferentes. Entonces, Adela fue una líder que se opuso a esta primera exploración en los 80 y ella empezó a alarmar a su comunidad porque estaba entrando Recope, Recope entró en asocio con Pemex de México, entonces inclusive hay niños que se les ponía, los niños que nacían de esta penetración, ¿verdad? De las petroleras se les ponían recopitos, ¿verdad? Porque se refieren a la refinadora costarricense de petróleo.
y bueno, la prostitución, el dinero, las carreteras y todos los males de Occidente llegaron con esa primera exploración. Entonces Adela fue muy crítica de esto y por eso a finales de los 90, pues diferentes personas decidimos conformar este grupo para oponernos desde el Caribe a estas exploraciones petroleras. Y como les cuento, ya el barco estaba ahí, se estaba dando la exploración y todo el mundo nos decía, no, ya es que ustedes son jóvenes y de verdad nosotros éramos muy jóvenes y éramos muy idealistas y éramos muy rebeldes y decíamos, no, pero no importa que ya tengan el contrato firmado, no importa que ya tengan el estudio de impacto ambiental, no importa que ya estén explorando, o sea, siempre hay una forma de organizarnos y de cuestionar esta actividad, sobre todo, digamos, y esto es muy real, que ya estas comunidades tenían muy avanzado su modelo turístico, su modelo de conservación, un modelo que, bueno, que en ese momento prometía ser una alternativa real a este tipo y ha sido de alguna forma una alternativa real hasta el momento frente a este tipo de actividades. Entonces, para hacer una pequeña cronología, esta ley de hidrocarburos es hija del ajuste estructural, de los programas de ajuste estructural. Entonces, 3 días antes de terminar uno de los gobiernos, en el 94, del presidente Rafael Ángel Calderón Funier, se aprobó esta ley y se aprobó mal, ¿verdad? Y eso fue muy bueno, la prisa y aprobar las cosas así, a tontos y a locas, en realidad nos benefició y como vamos a ver fue otra pieza más que supimos aprovechar para descartar esta actividad, ¿verdad? Entonces en el 97 se va el presidente, en ese momento Figueres, se va a Texas con un mapa que es este mapa que está aquí, ¿verdad? Con el país parecía, ¿verdad? Cortado así, rebanado en pedazos. Esto es prácticamente todo el país. Lo único que excluía eran las ciudades y los parques nacionales. Y se va a Houston, donde están las petroleras, ¿verdad? Se va a vender el país así como está. Y entonces las petroleras le dijeron, ay, mire, es que esa licitación exige un estudio de impacto ambiental y Costa Rica tiene mucha fama de ambientalista. ¿Ustedes no creen que puedan como suavizar un poquito las normas ambientales? Y él dice, claro, con todo gusto, aquí les hacemos a la medida lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ahí hicieron una para acá y una para allá, y la primera licitación nadie participó hasta que cambiaron las condiciones un poquito, se modificaron vía un reglamento de la licitación, y entonces se adjudicó a una primera, estos bloques, el 4, el 12, el 3 y el 2 se adjudicó a una compañía que se llamaba MKJ Exploration, ¿verdad? Que suena como MKJ Exploration, parecía algo más o menos serio. Nosotros la seguimos hasta un centro comercial allá en Estados Unidos y nos dimos cuenta que tenían una oficina así a la par del baño. Era una oficina, era una puerta, era una compañía, lo que llaman, en ese momento nosotros no sabíamos, una compañía de aventura, Aventus, que les llaman, ¿verdad? De una junior, así una compañía que se dedica simplemente a comprar licitaciones y después venderlas, ¿verdad? Retocarlas, es decir, cobrar un poco el trabajo de hacer lo engorroso que es hacer una licitación a nivel internacional, que sí lleva como su trabajo, ¿verdad? Esta compañía se lo vende a una compañía que sí ya sonaba un poquito más formal, que se llama Harkin, que por cierto era de la familia, o yo no sé si existe ahorita la compañía. Harkin era de la familia Bush. Estuvo Bush padre muy vinculado a esta compañía. Entonces, bueno, esto sí parecía, y bueno, ya esto tenía como por esta relación política, tenía un poco más de lobby. De hecho,
el embajador de aquel momento, pues tuvimos unos buenos encontronazos con el embajador gringo. Poca gente sabe, pero en algún momento la situación fue tan tensa, ¿verdad? Eh, entre el embajador gringo y uno de los presidentes en aquel momento, Abel Pacheco, que había varias tensiones. También estaba lo del TLC jugando, y los gringos, a modo de presión, retiraron el embajador de Estados Unidos. Y bueno, ustedes sabrán que retirar el embajador de Estados Unidos es siempre un previo a una invasión, ¿verdad? Siempre que se retira un embajador gringo, usted preocúpese porque unas semanas después, así es el manual del golpe de Estado en América Latina. Unas semanas después viene una desestabilización y viene, digamos, o sea, un golpe externo o una invasión, ¿verdad? Ese era como el código que no sé hasta cuánto sigue vigente. Lo cierto es que esto generó así muchísima tensión con el embajador y se pelearon públicamente, ¿verdad? Se pelearon, salieron así, en una cena, y fue más o menos de voz populi de que hubo un fuerte enfrentamiento porque los gringos querían a toda costa tal vez explorar, no sé, por una razón casi que simbólica. eh, lo cierto es que no se dio todo un proceso muy articulado de resistencia, y en el 2002, antes que entrara el gobierno de Abel Pacheco, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la que evaluaba el estudio de impacto ambiental, logramos convencerla con argumentación técnica científica. Ahí hicimos, revolcamos en las universidades, pusimos a todo el mundo a estudiar el tema de la exploración petrolera, los impactos, hicimos costos-beneficios, traímos especialistas de México, traímos especialistas de Estados Unidos, porque aquí nadie sabía de petróleo, ¿verdad? Aquí todo el mundo, aquí uno sabe de aves, uno sabe de ecosistemas, uno sabe de cuándo va a llover, más o menos, uno sabe, o uno puede sospechar cuándo va a llover y todo, pero de exploración petrolera la verdad es que no sabíamos mucho. Entonces, realmente nos apoyamos mucho de mucha otra gente, y se dio uno de los hitos más importantes. Yo creo que fue un proceso de 3 o 4 años muy fuerte, de mucha resistencia, que a través de recursos de amparo, se generaron también otro importante error que cometió la compañía. Fue, en este mapa se ven estos puntos negros, son territorios indígenas que fueron concesionados. Eh, entonces, esto generó un problema, ¿verdad? Porque fueron concesionados sin ninguna consulta a las comunidades indígenas. Entonces, obligamos a las compañías a que renunciaran a la posibilidad de explorar en territorios indígenas, que no es menor, ¿verdad? Porque si no, igual tenían que hacer una consulta, etcétera. Pero eso generó un importante precedente sobre el derecho de consulta de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y por lo menos teníamos la certeza de que no iban a explorar en territorios indígenas, que era una de las reivindicaciones, ¿verdad? Entonces, les contaba que esta ley de hidrocarburos se hizo muy rápida. Entonces, la misma sala constitucional, cuando usted hace una ley en la Asamblea Legislativa, hay un momento del proceso donde usted consulta esa ley que hace a la sala constitucional. Usted le dice, vea, esta es la ley que queremos aprobar, revise por favor si la ley es inconstitucional. Hicieron esa consulta, la ley les dice, vea, esta ley tiene un problema, este problemita del tema ambiental, porque bajo la lógica de esta ley, primero se daba la concesión y después se presentaba el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, eso es como comerse el postre antes del almuerzo, ¿verdad? En términos lógicos, uno no puede dar una concesión sabiendo si el impacto va a ser
sí va a ser el impacto más de los beneficios, ¿verdad? Entonces, eso de alguna forma es una ilógica, es inconstitucional porque usted está amarrando algo, está amarrando una concesión cuando usted no sabe cuál va a ser su impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, eso va a ser causa de una demanda que lo fue, eso va a ser causa de confusión que lo fue, pero como todo lo querían hacer muy rápido, entonces eso, por supuesto que nosotros lo aprovechamos, nosotros leímos el expediente y dijimos, mira, esto es una acción de inconstitucionalidad, pongámosla, porque ahí ya la sala está diciendo que es inconstitucional. Entonces, bueno, eso es muy sencillo y eso también fue una pieza más de todo este tejido que fue haciéndose, que fue construyendo esta moratoria, ¿verdad? También fue muy importante el tema de las moratorias a nivel municipal. Nosotros fuimos a la municipalidad de Talamanca en otro momento, ¿verdad? Histórico, y le dijimos, cuando no, casi nadie estaba como interesado en términos eh, del poder municipal, ¿verdad? Todo el mundo pensaba como lo importante es la Asamblea Legislativa, lo importante es el Ejecutivo. Nosotros dijimos, no, intentemos a una base local. Y esto fue importante porque ha sido un hito en transgénicos, en minería, en glifosato, en agroquímicos, en cuantas cosas nosotros hemos apostado a los gobiernos locales y hemos logrado un consenso, por ejemplo, con el tema del maíz transgénico de más de 70 municipios diciendo no al maíz transgénico. Entonces ya es un hecho, no necesita ser una ley, sino es un hecho político sumamente fuerte, ¿verdad? Entonces, eso fue muy importante porque fue parte de esta campaña y además un tema de lograr que sea un tema de debate nacional y meterlo en el tema electoral, ¿verdad? Esto es como parte ahí de las fotos, de las acciones y de las actividades, ¿verdad? Lo que les decía yo de las comunidades indígenas que se obligó al Estado a concesionar, ¿verdad? Por otro lado, en una tercera licitación, bueno, más bien que fue la segunda, se generó porque como la primera realmente no existió, entonces en la primera no hubo nada, entonces se empezaron a contar de cero, pero en realidad era la tercera licitación. eh, se adjudicó otro bloque que era el 20% del país a otra compañía en el norte, ¿verdad? Que eso es lo último que resolvimos. Y por ahí, de cuando entró el gobierno de Arias, todo se puso nuevamente en riesgo porque pasaba algo interesante. La gente creía que la moratoria era un decreto y la gente lo creía todo el mundo decía, el decreto de la moratoria. Nosotros nunca le tomamos importancia a la firma de un decreto porque en realidad un decreto va y viene y cambia con un gobierno y otro, ¿verdad? Entonces nosotros nunca vimos como la necesidad o la oportunidad de firmar el bendito decreto. Entonces, cuando llegó Oscar Arias, dijo, no, yo voy a buscar ese decreto y ahí estuvo como 3 o 4 meses y buscaban un decreto que no existía. Entonces, era muy vacilón porque eso nos compró un montón de tiempo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, mientras ya se dieron cuenta de que el decreto no existía y como ninguno decíamos que no existe, o sea, simplemente ni el presidente anterior decía nada, ni nadie decía nada, todo el mundo decía, sí, sí, busquen el decreto, y en realidad pues como que los vacilamos con ese tema, y entonces mientras buscaban el bendito decreto, nosotros hacíamos una importante como lobby político, donde estábamos hablando con diputados, hablando con los ministros, hablando con gente del partido político que quedó, y fue interesante porque Oscar Arias entra y rompe relaciones con Taiwán y genera relaciones con China y firma un acuerdo para construir una refinería que incluía la posibilidad, por supuesto, si usted va a construir una refinería, pues tiene mucho sentido que tenga petróleo, ¿verdad? Entonces construyó este acuerdo
Y pasó algo interesante, ¿verdad? Cuando estábamos en esa discusión, llegó el presidente de Recope y dijo, o sea, casi que me dijo a mí que era un burro o que era como un cavernícola, algo así quiso decir como que nosotros éramos ignorantes o primitivos, una cosa así, no sé, que los ecologistas éramos como algo del pasado, ¿verdad? Ignorantes, realmente fue la palabra, pero en otro contexto donde parecía todo lo anterior. Y entonces, unos días después, pero así no había ni pasado mucho de estas declaraciones y el presidente Oscar Arias cambió de posición y dijo que él realmente estaba en contra de la exploración petrolera. Pues, a nosotros nos pareció simpático porque dijimos, bueno, también él es ignorante y bueno, todo eso que dieron de nosotros aplica, supongo, para él, ¿verdad? Si lo dice el presidente de la refinadora de petróleo, por algo lo dirá, ¿verdad? Entonces, eh, y de hecho, esto es un detalle que por justicia, hay que decirlo, fue Oscar Arias el primero que firmó un decreto de moratoria que al puro final, ¿verdad? Los últimos días, él firmó y de hecho no solamente firmó, sino que resolvió cancelar la firma de un contrato con la empresa esta que se adjudicaron los otros bloques, la Malon Oil, y él simplemente ya tenían 36 meses de estar conversando, ya tenían el contrato prácticamente listo para firmar, y él de verdad, de lobby, y de ahí les contaría muchos detalles, ¿verdad? De cómo hacer lobby con presidentes y cómo en realidad llegar a este nivel, pero bueno, como tal vez en términos de escalas, Costa Rica es una cosa muy pequeña, ¿verdad? Aquí todo el mundo se conoce, entonces uno conoce a los hijos, uno conoce a un tío, uno conoce a alguien, ¿verdad? Y es como, la gente no es inaccesible, ¿verdad? No es gente que uno no llegue a conocer. Entonces, un poco ahí, eso es una estrategia que es fácil en un país que es como, no es tan grande, ¿verdad? Entonces, Laura Chinchilla vuelve a firmar este decreto, es prácticamente el que está vigente, y declara una moratoria a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, eh, pasaron 15 años, ¿verdad? Desde ese momento y se fue generando este consenso en más de 6 gobiernos distintos, ¿verdad? Que finalmente se convierte como en un consenso, ¿verdad? Y los últimos 2 gobiernos lo que han hecho es aumentarle el periodo a la moratoria. Cada Oscar Arias lo hizo a terminar su gobierno, Laura Chinchilla lo hizo a terminar su gobierno, y el partido que recién salió del gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, lo que hizo fue aumentarlo al 2050. Y además, al final hicieron como el intento de presentar un proyecto de ley para darle rango de ley a este decreto, ¿verdad? También es importante decir que este partido de gobierno también, eh, digamos, cerró las posibilidades con las exploraciones que interesaban a los chinos, ¿verdad? Y de hecho, por ahí, en esta foto de una manifestación está el presidente de la Asamblea Legislativa de ese periodo que se comprometió con nosotros, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo una síntesis de esto, ¿verdad? Hay preguntas básicas. Por ejemplo, todo el mundo siempre pregunta, bueno, ¿cuál es el negocio de la exploración petrolera? Y cuando uno lee esa ley, ¿verdad? No solamente que venía como mal en términos de lo que es ambiental, sino es una ley de las viejas estructuras extractivas de corte totalmente colonialista, donde es tanto la inversión que tiene que hacer la compañía, que al final lo que hacen es venderle el petróleo a uno a precio de mercado. Entonces, ¿qué chiste tiene para un país comprar su propio petróleo a precio de mercado? O sea, da lo mismo traerlo
de cualquier otro lugar que comprarlo en Costa Rica. Además, tiene el problema de que no lo puede refinar, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que implica la ley es hacer, ¿verdad? Es comprar su propio petróleo a precio de mercado, ¿verdad? Entonces, lo que sí es seguro es que sí genera ganancias a las compañías, etcétera, pero no genera las ganancias deseadas, por ejemplo, al país, ¿verdad? Porque siempre seducen con eso, ¿verdad? Como para ir cerrando, el gobierno actual, a final de los últimos gobiernos, nosotros intentamos de que se clarificara qué era el tema, porque durante el gobierno de Laura Chinchilla hubo mucho lobby de parte de compañías del gas, para, para intentar el tema de explorar gas. Pero digamos, nadie entiende cómo los políticos piensan que, ¿verdad? Porque en geología uno sabe que el gas y el petróleo son como vienen asociados, y entonces, de hecho, en las plataformas petroleras, por ejemplo, en el Ecuador uno puede ver, o en Colombia, cómo queman los mecheros, que es gas finalmente, porque, digamos, lo queman, o lo dejan que contamine la atmósfera, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, no sé quién les dijo que se podía explorar petróleo, solo gas y no petróleo, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso es como un error de nuestros políticos, pensar que solo van a explorar gas, ¿verdad? Es como, y entonces ha habido un fuerte lobby, y de hecho la moratoria no incluye el tema del gas, y siempre se queda en el tema petrolero. Sobre eso parece haber consenso, pero lo que no hay es un entendimiento técnico que hacer una exploración para uno es igual que para uno que para otro, ¿verdad? Y finalmente, en términos de exploración, explotación, finalmente son lo mismo, ¿verdad? Este gobierno está un poco como eh, en esa misma teoría, ¿verdad? Pero bueno, también tiene una gran agenda neoliberal de privatización y apertura, entonces hay pues el temor de que lo intenten, ¿verdad? Ahora, tienen un marco legal totalmente quebrado, en el sentido de que lo abollamos a punta de recursos, se han caído partes de la ley, no hay una dirección de hidrocarburos, o sea, parte de todo el proceso administrativo, realmente si quisieran hacerlo no es muy fácil, realmente prácticamente con la misma ley. Yo creo que ojalá que lo intenten con la misma ley, porque todo indica de que va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, Porque en realidad tienen muchos errores conceptuales, y errores que terminan siendo inconstitucionales todo el proceso, ¿verdad? Entonces, y además, bueno, hasta el final se logró comprobar, digamos, científicamente que había más impactos que beneficios en la exploración. Entonces, yo creo que eso ya científicamente lo podemos lograr. Tenemos las posibilidades técnicas y científicas de comprobarlo, digamos, de hacerlo, de volverlo a decir en términos técnicos todavía más con todas las evidencias, y con todo el tema de cambio climático, pues difícil articular un discurso a favor del extractivo, y más en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como para ir cerrando y hablar más pues interactuar más con las personas presentes, eh, yo creo que es importante que esto fue una escuela de resistencia, de aprendizaje para nosotros, para las comunidades, para el Estado, creo que menos, pero algunos del Estado sí aprendieron un poquito la lección. En términos además de usar todas las herramientas que le da a uno el sistema como para hacer una oposición, digamos, que tiene una cuestión de base, y popular, ¿verdad? De manifestaciones y de toda la fuerza, digamos, popular.
pero además en muchos otros niveles, ¿verdad? En el nivel legal, en el nivel de poder articular con muchos grupos en Estados Unidos, con grupos internacionales, etcétera. Y también este valor de poder inspirar otras campañas a nivel global, ¿verdad? Porque Costa Rica fue, digamos, durante las cumbres del clima, durante las cumbres de la tierra, esta experiencia realmente fue importante. Yo me acuerdo en el 2002, por ejemplo, ir a hacer, eh, yo iba como parte, creo que ha sido una de las pocas veces que he ido con una delegación oficial reconocido por el Estado, digamos, con alguna oficialidad. eh, por ejemplo, nos sentamos con todos los países, eh, estos que están en el Pacífico, todas estas islas que están a punto de hundirse, ¿verdad? Y nosotros, junto con el gobierno, tratando de convencerlas de que apoyaran una moratoria global, ¿verdad? Y a pesar de que, bueno, que nosotros éramos pocos, y después pasó como un ejército de las petroleras, ¿verdad? De Shell y de todas estas, y finalmente, pues, puede más el lobby de las petroleras que el de nosotros, pero bueno, en fin, creo que esto inspiró muchísimos casos, como el caso de Yasuní en Ecuador y otros casos aquí, inclusive un poquito en Belice, también, ¿verdad? Entonces, yo creo que también tiene ese efecto como pedagógico y, y un poco también, bueno, esto cómo se habla con lo que está pasando a nivel internacional, ¿verdad? Nuevamente estamos, y en esto me refiero más como al contexto latinoamericano para ir cerrando, es, bueno, que estamos ante un nuevo ciclo extractivo, ¿verdad? Nuevamente colonial, un poco con todo ese tema de la transición y las energías renovables. eh, a nosotros eh, se nos, se nos impone nuevamente un rol de producir minerales para las energías renovables o producir el litio, ¿verdad? Que es para las baterías. Entonces, realmente, nuevamente se nos impone el extractivismo en nombre de esta transición energética, ¿verdad? Entonces, un poco en ese momento estamos, ¿verdad? Hay discusiones muy importantes en Argentina, en Chile, en Brasil, de qué va a pasar, eh, bueno, con Bolivia, perdón, todos los que comparten como los grandes salares o el gran triángulo que hay de litio, están pues en esa discusión, cómo vamos a extraerlo, ¿verdad? O sea, unos como más optimistas diciendo, hey, vamos a hacerlo nosotros, otros ya entregándoselo a las transnacionales, como un poco como está haciendo también, o como inició, no sé cuánto va a cambiar el gobierno de Chile en ese sentido, pero eso es lo que hay y mucha presión por la apertura de nuevas fronteras petroleras, ¿verdad? Sobre todo el fracking, que ahora ha tenido eh, hemos tenido una gran victoria en Colombia. Bueno, esperemos que se consolide en este gobierno, porque ya el presidente Petro se comprometió a parar el fracking y eso creo que a diferencia de la otra ola progresista, ¿verdad? Que fue muy extractiva, ¿verdad? Eh, con los gobiernos de izquierda de la primera ola, digámoslo así, que fueron muy, muy extractivos, ¿verdad? Como Correa en Ecuador, el mismo Hugo Chávez, ¿verdad? Que en realidad uno ve que en nombre de la izquierda hicieron más apertura que lo que había hecho la derecha en términos de, por ejemplo, del Orinoco o la misma Amazonía venezolana, ¿verdad? Entonces, realmente ahí hay como un foco de mucho conflicto y estamos en un contexto, ¿verdad? De nuevas formas que no son tan nuevas, pero por lo menos cambian, ¿verdad? El adjetivo
de acumulación por descarbonización, ¿verdad? Y capitalismo verde, que son todas estas formas, ¿verdad? De cómo le sacamos, cómo hacemos un negocio a partir de la crisis climática, ¿verdad? Y cómo, pues, vendemos indultos para seguir contaminando, permisos para seguir contaminando, etcétera. Todos los negocios que se están, desgraciadamente, cada día consolidando más, ¿verdad? Y bueno, yo hacía esta observación del progresismo de la primera ola, y también hay un momento muy importante en los países de América Latina que estamos viendo es una naturaleza con derechos, no, no los derechos de la naturaleza, sino que aunque no es tan sutil el cambio, ¿verdad? Sino más bien la naturaleza con sus propios derechos, como una forma también de superar el extractivismo y poner, por lo menos, no sé si a la naturaleza, ¿verdad? Pero sí algo que no sea la economía de primero, creo que es lo más importante en ese momento. Y otra de las características importantes que hay en la región es que muchos otros movimientos sociales están en luchas ambientales, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los grupos indígenas, no sé si siguieron todas las protestas, las últimas protestas en Ecuador, pero la agenda de la CONADI era básicamente anti-extractivista. Lo que estaban defendiendo son sus territorios frente a las formas de extractivismo más crueles de la megaminería y de la extracción petrolera. Entonces, cada vez esa agenda se llena más de asuntos ambientales. Y para cerrar, yo creo que todas ¿verdad? Esta lucha, aunque pequeña, nos genera una gran escuela para entender y comprender un poco todos estos fenómenos más grandes, ¿verdad? Y ponerles también un rostro de más humano, ¿verdad? Porque, en fin, lo que vemos son grandes políticas y generalmente nos vemos como muy disminuidos por las escalas en las que se da la afectación ambiental, y el ser humano cada vez está más aplastado, nos sentimos más aplastados y menos desempoderados cada día más, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que inspire, que genere esperanza, que genere un discurso contrahegemónico, pues yo creo que hay que darle valor. Y bueno, eso es lo que tenía pensado, y quedo más para que hablemos y dialoguemos y podamos como intercambiar un poquito más fluido. Muchísimas gracias, Mauricio. Fue muy interesante repasar esta historia de las luchas aquí en Costa Rica y pensar en las lecciones aprendidas y las posibles, bueno, inspiraciones para otras luchas en otros lados, y esperar que sí, que el moratorio aquí en Costa Rica se mantenga, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos un tiempo, un espacio para preguntas, comentarios. Pueden poner sus preguntas en el chat, o si está aquí en la sala, levantar su mano. Ya veo que don Víctor está levantando la mano. Víctor es parte del equipo verde. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Carla. Don Mauricio, ¿o le puedo decir vecino? Sí, claro, vecino. Don Mauricio, una pregunta. Yo sé que puede sonar extraña, pero ¿es posible encontrar un término medio para, o más bien, puede haber explotación petrolera o de gas sin que se afecte el medio ambiente? Bueno, en el trópico eso es como cocinar sin hacer regueros, ¿verdad? Eso no sé, tal vez los noruegos, ellos siempre se usa de ejemplo ese, ¿verdad? Y dicen que ellos están haciendo una exploración en alta mar, pero bueno, ahí es difícil ver impactos
en alta mar y es como a veces es más fácil, ¿verdad? En un ecosistema donde hay 3 o 4 tipos de árboles y hay menos biodiversidad, pues jalarse una torta no es tanto problema. El tema final es que eh, no tanto el mecanismo, digamos, el mecanismo podría ser un mal necesario, ¿verdad? Porque ahí la gente no quiere renunciar, uno diría, al transporte y al carro y a esas comodidades. Pero digamos, el tema formal y de sobrevivencia es que si seguimos contaminando, si seguimos abriendo pozos, vamos a seguir contaminando y si seguimos contaminando, pues parece que son los seres humanos, que es la raza como tal humana, ¿verdad? La que no va a sobrevivir. El planeta va a seguir existiendo con nosotros o sin nosotros, ¿verdad? Eso yo creo que nadie, a pesar de que las imágenes, digamos, la narrativa esta posapocalíptica trata de verlo distinto, pues la humanidad, el planeta es un planeta muy longevo y, y ha resistido cosas peores que nosotros, ¿verdad? En términos de la geología que ha formado, ¿verdad? Nosotros realmente no nos comparamos con las fuerzas de la naturaleza, en ese sentido estamos muy disminuidos en términos de escalas y de posibilidades. Yo creo que yo escribía en un momento, calculaba que habían 20.000 bombas nucleares, ni aunque detonaran esas 20.000 bombas nucleares al mismo tiempo, vamos a poder, digamos, cambiar mucho la estructura del planeta. Lo que sí podemos acabar es con la vida, digamos, sobre todo el ser humano, pero mientras que queden células unicelulares, pues la vida seguirá su curso, eh, tal vez de manera distinta, ¿verdad? Tal vez yo decía, siguiendo a Maturana, el científico chileno, que él decía que verdad, que habíamos sido células unicelulares durante 2.000 millones de años, o sea, y todas vivían las células, una fuera de, ¿verdad? Sin necesidad de juntarse, ¿verdad? Solo seres con una célula, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, se juntaron dos y ahí nació como la vida más complicada, ¿verdad? Que fuimos nosotros. Y bueno, él decía que eso fue un acto de amor, porque, o sea, estaba en la célula aquí, no necesitaba estar, o sea, para vivir esta célula no necesitaba juntarse con esta otra, se juntaron y salimos nosotros. Yo lo que decía es que, bueno, que tal vez la evolución es eh, que nos ha faltado un poquito de amor y entonces vamos digamos, si la vida se reconstruye, tal vez lo que vamos a ser menos racionales o no se van a producir los humanos como con racionalidad, sino seres totalmente irresponsables y que solo se guíen por el amor y que la racionalidad no importe nada, digamos, sino que vamos a evolucionar como formas solamente que irresponsablemente amorosos, ¿verdad? Que vamos a estar amándonos todo el día unos a otros y sin necesidad de pensar racionalmente, ¿verdad? Porque parece que la razón no es la que nos está ayudando más a sobrevivir ni a decidir sobre el planeta, ¿verdad? Parece que más bien deberíamos tomar decisiones pensando, digamos, más en las futuras generaciones, pensando más en lo que vamos a dejar, digamos que esas deberían ser nuestras decisiones, no tan racionales, sino, bueno, okay, finalmente aceptemos los límites del planeta y que somos una especie más dentro de toda esta entramado y comportémonos como tal. Entonces yo te diría, o sea, la técnica se podría mejorar. El problema es que no podemos calentar más el planeta para sobrevivir nosotros, ¿verdad? Los otros, yo creo que todo el resto de la naturaleza va a ser más fácil que se adapte, ¿verdad? Y que triunfen digamos, cierto tipo de ecosistemas
cierto tipo de plantas o cierto tipo de animales que logren adaptarse a ecosistemas muy llenos de carbono. Realmente se va a generar una vida, digamos, con nuestra contaminación y con todo lo que estamos haciendo vamos a generar una vida increíble, ¿verdad? Pero si lo vemos en escala, ¿verdad? De miles de millones de años, porque ahora, digamos, es como la gente cuando habla de la basura, yo les digo, vea, la basura, no hay nada en este planeta, bueno, dicen que el agua, ¿verdad? Vino con los meteoritos, y ese es el agua que tenemos y es una misma cantidad de agua que entra en un ciclo, ¿verdad? Entonces, la basura no ha venido como naves espaciales ni meteoritos con basura, o sea, todo lo de la basura es relativo porque todo lo producimos aquí en este planeta, ¿verdad? Entonces, no hay nada como que haya cosas externas que estemos produciendo. Entonces, lo que es basura hoy, en 2000 millones de años, va a ser otra fuente de vida. Igual, todo lo que nosotros estamos causando en este momento va a ser que otros ecosistemas y que otras especies tengan más viabilidad que nosotros, ¿verdad? Eso finalmente lo que vamos a provocar va a ser eso, ¿verdad? Finalmente va a ser más vida, aunque algunos lo vean como vamos a matar el planeta y vamos a, en general, ¿verdad? Uno lo vea como una carrera por la destrucción, finalmente eh, yo pienso que al final se produce, o sea, no estamos haciendo algo distinto a la vida, digamos. Si pensáramos lo contrario, es que ya no somos parte de la naturaleza. Triunfó de alguna forma este discurso de que somos distintos a la naturaleza, ya nosotros no tenemos ningún vínculo con la naturaleza ni ninguna función ecológica. Y en realidad eso no es así, seguimos teniendo una función, ¿verdad?, ecológica importante. Perfecto, muchas gracias. María, Buenas, qué bueno ese recordatorio, Mauricio. Me emocionó mucho escucharte en toda esa trayectoria porque yo vivo en el Caribe Sur de Costa Rica, donde las poblaciones Bribri, Cabecar, las poblaciones afro y todo el conglomerado de nacionalidades que vive en este Caribe Sur costero y montañoso de Talamanca jugó un papel importantísimo en esa lucha antipetrolera porque las 4 concesiones que habían, 2 en mar y 2 en tierra, fue ese barquito que Mauricio describía desde el principio, que vimos en la costa de Limón y que le llamó la atención a la gente porque era un barco de sonda que su sonido mismo nos remitía a quienes vivimos, digamos, pescando por subsistir o por lo que fuera, pero nos recordó que nos hizo reconocer la diferencia entre un barco de pesca artesanal y una sonda para explorar. Gracias por ese recuerdo. Mi nombre es María Suárez, yo soy miembro del Centro Comunitario Embajadores y Embajadoras del Mar, que en estos momentos trabajamos en esta misma zona de las 4 concesiones petroleras que hubo en el 2000 y que paramos con la moratoria, y en estos momentos estamos en un proceso de involucrar a la juventud de la comunidad en un proceso de conservación de los mares, y parece que nos va a tocar otra vez asumir la lucha antipetrolera, porque la presión va a ser muy grande. Yo quiero, para no añadir más a la historia, porque es una historia que Mauricio ha contado muy bien, yo quiero remitirme a lo que son algunos indicadores en este momento de elementos, digamos, importantes que contribuyen a poder resistir a lo que va a ser el cuestionamiento de la moratoria en Costa Rica. En primera instancia, yo quiero resaltar que con Cristina Celedón a mí me tocó elaborar el libro de la lucha antipetrolera, que se llama, fueron 2 libros los que escribimos, Cristina Celedón, que en paz descanse, y yo elaboramos La Tranca y elaboramos Se Vende Lindo País. Y en ese trabajo nosotras llegamos a una conclusión de que
aparentaba, no lo pudimos probar científicamente, que aquí no había petróleo, porque estudiamos todos los intentos de exploración petrolera que hubo en el Caribe, tanto en la montaña de Talamanca como en los mares, y todos habían sido fallidos. Hoy día, nosotros mismos, y ahora a mí me ha tocado como embajadora del mar, con un trabajo en arqueología subacuática de una disciplina que no existe en Costa Rica, pero que nosotros hemos asumido comunitariamente, 2 de nuestros compañeros han hecho un estudio del pozo petrolero que Mauricio mencionaba en el Parque Nacional Cahuita, que destila gas metano, y el trabajo, el estudio arqueológico que estos chicos han hecho en Ciencia Ciudadana para graduación de Arqueología Náutica Ciudadana, la conclusión que ellos sacan es que ese pozo petrolero de Sinclair se quemó. Y no, ¿por qué no lo volvieron a levantar? Pues porque no encontraron petróleo. Y eso es una conclusión, digamos, de Ciencia Ciudadana muy importante, porque nosotras en ese momento con Cristina estábamos llegando a la conclusión de que no habían encontrado petróleo, y no por malas prácticas, sino porque no hay y no hay suficiente. Pero lo más importante tal vez es que comprendimos que la compañía Harken, que era la que tenía, y en ese momento Bush estaba en la presidencia, era la que tenía las concesiones, además de una compañía canadiense que no me acuerdo cómo se llama, Mauricio después les puede decir, pero que ellos insistían en poder hacer la exploración, y nos dimos cuenta estudiando el discurso hacia sus accionistas de la compañía canadiense y estadounidense, porque ellos lo que querían era levantar el perfil y además el valor de sus acciones al demostrar que tenían todas las concesiones desde Florida hasta Colombia. Y eso es bien importante entenderlo, porque es en el ámbito, digamos, de la especulación financiera donde a veces encontramos respuestas que no encontramos en los otros elementos. El otro elemento para mí muy importante es que recientemente, y muchos de ustedes lo saben mejor que yo lo sé porque yo sigo siendo parte del Movimiento Mundial de Mujeres, y acuérdense que las mujeres del Pacífico lograron una moratoria de la extracción, de la exploración y extracción petrolera del Pacífico. Una moratoria importantísima, porque, y con el argumento, entre muchos otros, de que se está explorando y interviniendo una zona del mar profundo que ni siquiera ha sido estudiada para saber qué es lo que se está dañando, porque sí se está dañando. Entonces, a mí me parece que sería muy importante buscar una forma desde América Latina donde nosotros no, y lo estamos haciendo como Movimiento Mundial de Mujeres, porque yo formo parte de eso en estos momentos, en una lucha que fue muy importante de las mujeres de América Latina y el Caribe con las mujeres del Pacífico, que lograron eso para el Pacífico. El último elemento que quiero resaltar, para mí muy significativo, es el hecho que nosotros en estos momentos, yo coincido con Mauricio totalmente, tenemos que reforzar sobre todo con la generación joven, porque es la que le toca heredar nuestros aciertos y nuestros desaciertos, o lo que no logramos completar, para decirlo en el mejor de los casos, que es entender que los que llegamos al límite biológico en el planeta es la especie humana, que la depredación que nosotros hemos hecho como especie, que se ha erigido como superior a todas las demás, controlando todo lo demás, ha llegado a su límite biológico de poder existir en este planeta. Yo coincido con Mauricio totalmente. El planeta sigue y el planeta tiene formas de regenerarse que son tremendas, y una de ellas es expulsar a las especies que le destruyen su equilibrio, y ya nosotros estamos más allá de nuestro límite biológico.
como nosotros vivimos en una zona donde hubo guerras en Centroamérica y situaciones límites, invasiones, que en caso de la relación de nosotros como naturaleza, yo sé que el ser humano cuando sabe que está en un límite de vida o muerte es capaz de hacer about face, no sé cómo decirlo en español, perdón, pero darle media vuelta de 360 grados para cambiar el rumbo cuando sabemos que estamos entre la vida y la muerte. Y yo creo que es muy importante seguir insistiendo, aunque digamos hay una necesidad, digamos, de las formas como nosotros concebimos que podemos tener un estándar de vida, entender que tiene que estar puesta en la balanza de el límite, o sea, ya llegamos a nuestro límite biológico y si no cambiamos somos nosotros los que vamos a desaparecer. Muchas gracias, me gustó mucho, Mauricio, poder recordar esa lucha porque fue tremenda y fue una lucha donde se concatenaron los esfuerzos internacionales, nacionales, intergeneracionales, interétnicos, interterritoriales y de todo lo inter que se puede imaginar que vamos a necesitar porque ahora se nos viene esta lucha sobre la moratoria junto con toda la lucha por sostener una zona privilegiada como es Costa Rica y como es el Caribe Sur frente a amenazas, digamos, que integran la moratoria de la lucha antipetrolera con el control de una zona para un turismo depredador en todos los sentidos. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María, por compartir su testimonio y esta visión de lucha. Sí, me estaba llamando mucho la atención estos vínculos, ¿verdad?, entre las luchas muy locales y esfuerzos internacionales y cuánto necesitamos esas articulaciones hoy. Y la Green Faith que está trabajando para levantar voces de comunidades de fe, de diferentes tradiciones religiosas en defensa de la creación y de repensar el rol de los seres humanos, ¿verdad? Recordarnos que somos parte de la creación y que debemos reimaginar nuestras maneras de vivir dentro de los procesos naturales en contra de ellos. Muy bien. Si hay otros comentarios, no sé, Karen, si tenemos personas en Facebook que han enviado comentarios o preguntas. Sí, tenemos una pregunta y varios saludos desde diferentes puntos. Carlos Tames nos saluda desde Guásima, de Alajuela. Gabriel Orellana desde El Salvador. Aurora Calix desde Estados Unidos. Rainau Oman desde el sur de México, Chiapas. Y Rubén Darío desde Colombia y pregunta: ¿qué gobiernos de Centro y Sudamérica plantean políticas protectoras del medio ambiente respecto a la extracción petrolera? Gracias. Bueno, con ese nombre, Rubén Darío, le tengo que contestar con una poesía. Saludos y qué lindo su nombre, don Rubén. Me encantaría llamarme así. Y bueno, yo le diría que ahorita hay una esperanza. Yo creo que tengo yo más esperanzas en Petro, que él ya fijó una posición en cuanto al fracking, ¿verdad? Él fue muy claro en campaña y parte de su base social están todos los grupos que son anti-fracking. También, por lo menos a nivel discursivo, Boric va un poquito más allá. Por eso yo haría la diferencia con esta primera ola, donde casi no se cuestionaba el extractivismo, ¿verdad? Lo que se decía es que, bueno, que necesitamos recursos, ¿verdad? Que era un poco como la lógica, uno que diría un poco la lógica de Evo, ¿verdad? Decía, bueno, necesitamos los recursos para hacer trabajo social, ¿verdad? Para
tener fondos, ¿verdad? Un poco también fue la lógica de Lula, de hagamos Petrobras, por ejemplo, la exploración que está haciendo eh, Brasil en mar adentro es una cosa, una locura, son pozos de más de 4.000 metros con unas condiciones técnicas. O sea, solo la expectativa de lo que ellos tienen en Presal, por ejemplo, para que nos demos cuenta, ya no sé si lo compraron, pero con todo ese petróleo que pensaban salir de ahí, ya estaban pensando comprar un portaaviones o un submarino nuclear, una de esas locuras para proteger todo ese petróleo, ¿verdad? Y uno diría, bueno, o sea, ponerse a explorar petróleo ahorita no creo que sea el mejor de los negocios, ¿verdad? En términos de que, digamos, sea una transición oficial o corporativa, lo cierto es que las mismas compañías y las mismas transnacionales están cada vez más claras de que la transición, ¿verdad? Va con muchos matices, ¿verdad? Porque uno puede ver la transición de cambiar petróleo por energías renovables, sea por hidrógeno o por lo que sea, pero eso va, digamos, entonces ponerse, igual todo el petróleo que saquen seguramente, desgraciadamente terminará quemado, ¿verdad? Pero el problema es que, eh, digamos, técnicamente la mayoría de sitios, digamos, petróleo hay mucho y hay petróleo digamos, yo siempre digo, si usted explora aquí abajo de cualquiera de nuestras casas, seguramente hay petróleo. Eso no es muy difícil porque ¿cómo se forma el petróleo? El petróleo se forma de carbón, o sea, de materia viva, que se agrupa y en profundidad se descompone y entonces genera más o menos, bueno, los que vemos una abonera, imaginémonos ese mismo petróleo, eso es en profundidad, eso en vez de ser de tierra, se transforma en una cosa viscosa que finalmente es petróleo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que eso es muy fácil que se produzca en la naturaleza. Lo difícil son las condiciones para que eso se contenga y que salga, digamos, de esa manera. Eso es lo difícil, ¿verdad? Entonces, petróleo hay en todo lado y hay cantidades increíbles, seguramente en mar profundo, y hay cantidades increíbles en los polos, ¿verdad? En el norte y el sur. El problema es que técnicamente eso no está cercano a ningún lado. Entonces, finalmente hay una ecuación que es como la economía real, es cuántos barriles de petróleo tengo yo que gastar para extraer el petróleo que necesito, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos lugares, usted tiene que gastar 11 barriles para producir 10. Entonces, realmente como están tan lejos del mercado y no están conectados a ningún oleoducto, entonces usted tiene que hacer más inversión de la que finalmente se produce. Entonces, digamos, esto de la curva de petróleo y cuánto petróleo hay es eh, bastante subjetivo. Lo cierto es que sacarlo es el problema, digamos, y comercializarlo y que esté en algún sitio donde se pueda aprovechar y quemar, entre comillas, es lo difícil. De hecho, el otro día discutíamos eh, y no sé si era el cálculo de todo lo que pretendía sacar eh, el fracking en Colombia, en otro país. Creo que era en Ecuador, ¿no? Puede ser que esté, pero la proporción es como para que nos demos cuenta. Todo lo que pretendían extraer en un país, solo en alguno de estos, se quemaba en el otro, en los pozos petroleros ya. O sea, cada vez que usted hace un pozo petrolero, generalmente usted ve un mechero, ¿verdad? Que es esto que está a la par. Cuando lo ve y lo queman, usted está seguro de que quema
Si no, es muy posible que el gas esté saliendo ahí a la atmósfera y igual entonces todo ese gas que se pretendía producir en un lugar ya estaba en el otro, simplemente solo que estaban, lo quemaban, ¿verdad? Porque digamos, era difícil comercializarlo, industrializarlo y meterlo y en un oleoducto y llevarlo, y simplemente lo que encontraron, que es una lucha muy interesante que fue de los niños en la Amazonía, de las niñas principalmente de la Amazonía ecuatoriana, que pusieron un recurso de amparo contra los mecheros. ¿Por qué? Porque la gente se enferma, o sea, la gente, a la par de estos pozos petroleros, la gente tiene cánceres, tiene índices de cánceres terribles, ¿verdad? Tiene tumores, tiene la agricultura muerta y además con algo que es súper criminal, que son todas estas aguas, como salen aguas de formación, ¿verdad? Son aguas que tienen materiales raros, que tienen hasta carajadas radioactivas y todo, aguas que han estado en 3.000, 4.000 metros, que salen de pronto, que no han tenido oxígeno, que son aguas muertas, y salen a la superficie y la gente cocina, lava, se baña con estas aguas, ignorando, digamos, todo el impacto que esto tiene, ¿verdad? Entonces, la gente realmente enferma. Entonces, las niñas lo que hicieron fue meter recursos que, por cierto, los ganaron y que da mucha esperanza para que se prohíba esta práctica de quemar el gas, ¿verdad? Y generar tanta contaminación, ¿verdad? Eso genera calentamiento y genera contaminación, etcétera. Y que en realidad las empresas busquen una manera de comercializar ese gas. Entonces, no hace falta destruir una selva para sacar ese gas está ahí quemándose en este momento absurdamente en algún lado, ¿verdad? Entonces, eh, se podría, digamos, simplemente usar el gas que hoy se quema y no necesita extraerse para que vean un poco la dimensión, ¿verdad? Entonces, en realidad hay esperanza en esos países de que por lo menos a nivel discursivo y también hay una realidad, o sea, el cambio climático es cada vez más apremiante, entonces, y los jóvenes y la gente cada vez está más preocupada y tienen por qué estarlo, ¿verdad? A veces, después de la pandemia, uno se pone a pensar cuál es la esperanza que tiene la gente en este momento, ¿verdad? Cuando vamos hacia una transición donde se van a perder trabajos, donde todo se va a automatizar, donde todo se quiere, digamos, que vamos a vivir como en una era digital, donde el trabajo realmente, la gente no va a tener trabajo, digamos, porque todo va a estar como automático. Entonces, realmente las posibilidades de futuro para la gente joven son cada vez más difíciles, más complejas, ¿verdad? Entonces, realmente hay que estar más preocupados por el tema climático. Entonces, de ahora, los políticos y los nuevos gobiernos tienen que estar conscientes de que tienen lo que no es tan fácil, engañar a la gente joven y decirles, vamos a darles empleo, vamos a darles no sé qué, porque en realidad no pueden asegurar, no podemos asegurar ni el futuro inmediato para mucha de la gente que no va a quedar bien en esta transición, ¿verdad? Entonces, eh, pienso bueno, políticas así, gobiernos con políticas así súper progresistas no hay en este momento, pero bueno, por lo menos esto de Petro sí da una esperanza y de ponerle un límite. Y lo decía muy interesante en campaña política. Petro decía, Colombia produce carbón, produce petróleo, produce cocaína, digamos, es como todo lo que genera muerte, ¿verdad? Es una economía totalmente de la muerte, o sea, exporta puras cosas que dañan el planeta. Entonces, la tiene súper difícil porque no es fácil, pero bueno, por lo menos ponerle un límite al fracking es un gran avance, digamos, para la región donde todos los gobiernos de izquierda digamos, no han puesto límites claros, ¿verdad?, al extractivismo. Muchas gracias. Y gracias, Rubén.
Yo creo que es hora de ir cerrando y hay una serie de preguntas de Mark. No sé si Mark quiere hablar. A ver, Mark también es parte de nuestro equipo verde. No veo que se enciende el micrófono. Las preguntas prácticas sobre qué podemos hacer nosotros como individuos, también como institución, cuáles Sí. serían las acciones que se podrían recomendar. Sí. Bueno, yo pienso que lo primero que estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de la huerta en la universidad, de la compostera. Yo pienso que lo primero que tenemos es que convencernos nosotros, ¿verdad? Y de hacer acciones positivas, acciones que nos den esperanza, que estén en nuestra mano, que estén a nuestra escala, ¿verdad? Entonces la escala esta del barrio, de los vecinos, es genial, ¿verdad? La escala individual también es una escala muy deseable. Eh, Después, pues, articular un poquito más, ¿verdad? Ir un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, María ahora nos recordaba todo lo importante que fue la feminista, Radio Feminista Internacional que dirigía María. eh, Hacíamos entrevistas, hacíamos programas, hacíamos esto, después se transcribían estas entrevistas. Entonces, realmente lo que hay que hacer mucho es tejido humano, ¿verdad? Tejido, dejar esto de tanto internet y tanta computadora y tantas redes sociales y empezar a tocarnos y a vernos nuevamente y hacer comunidad, porque en realidad lo que necesitamos es como de interactuar, más cariño, más contacto entre nosotros, ¿verdad? Que nos genere más esperanza, porque a mí, digamos, a mí me gusta todo de las redes sociales y me gusta todo, digamos, y soy de todo este mundo, ¿verdad? Pero yo no encuentro ilusión en eso. Sí encuentro ilusión, encuentro muchos problemas en las relaciones humanas, pero encuentro mucha esperanza también en las relaciones humanas. O sea, entonces realmente hay química, tenemos que interactuar, nuestros espíritus están hechos, o sea, nosotros, eh, eh, nuestra fisonomía está hecha para interactuar, digamos, para hacer colectivo, para hacer tribu, digamos, para hacer bandas, para hacer grupos, ¿verdad? Para hacer cosas colectivas y eso es muy importante, ¿verdad? Siempre pensar en qué podemos hacer en términos colectivos, ¿verdad? Y sumar más de dos. ¿Verdad? También pregunta Marco sobre los mejores pasos para la transición energética justa, digamos, eso, ¿verdad? Que sea justa. En este momento la transición es muy corporativa, muy pensada desde las empresas, como quito ahora este petróleo y ahora vamos a hacer todo con litio, con baterías de litio y vamos a hacer todo solar y hay que hacer, ¿verdad? Hay que destruir todos los lugares que tengan y extraer todo el litio para las baterías. Y necesitamos todas estas tierras raras, ¿verdad? Que son superconductores, ¿verdad? Ya no solamente oro, sino es un montón de minerales, ¿verdad? Necesitamos el coltán para los teléfonos celulares, necesitamos en realidad, eso es muy importante, disputar ese campo de la transición, ¿verdad? Para que sea una transición ciudadana, una transición ecológica, una transición con rostro humano, o sea, hay que volver digamos, de esta supercrisis, ¿verdad? Civilizatoria, tenemos que resurgir como seres humanos, porque aquí hay algo que también de lo que decía María, que es importante, es en el lenguaje. Bueno, sí, los seres humanos, pero no todos los seres humanos, ¿verdad? O sea, la mayoría somos gente muy buena y gente que en circunstancias, ¿verdad? Somos solidarios, que haríamos el bien, ¿verdad? Que tenemos principios
realmente cristianos, ¿verdad? Como se quieran ver, ¿verdad? De honestidad, buena voluntad, todos esos principios que son muy universales, los tenemos y casi que la mayoría del ser humano. Entonces yo diría que hay una minoría que es la que gobierna y la que domina, la que en algún momento tenemos que controlar, ¿verdad? Y tiene que ser y la mayoría, digamos, como que tenemos una buena posibilidad porque la mayoría son gente que no consumimos tanto, que no consumimos de manera igual, que no destruimos de manera igual el planeta, ¿verdad? Es una pequeña minoría, ¿verdad? Porque a veces como que estas generalizaciones son bastante generalizaciones, ¿verdad? Y entonces todos nos vamos y el ser humano como un total se va, pero en realidad la mayoría de gente y sobre todo la gente que vivimos en los países pobres, podríamos sobrevivir con poco, ¿verdad? Y con solo que uno deje de consumir en el norte como consume, podríamos vivir muchos bien y con buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante también disputar en términos de discurso y también quería recordar algo que dijo María de este barco, ¿no? Nosotros cuando supimos de este barco, ¿verdad? Nosotros decíamos, no, la gente nos decía, no, no, ustedes, ¿para qué? O sea, esto ya está ahí, ese barco está ahí. Y además, lo que nos decían los científicos en ese momento es que ese barco, sobre todo lo que afectaba eran delfines, porque los delfines son como muy sensibles al sonido y nosotros como que esa ternura de defender un delfín y tal vez no teníamos en aquel momento esa conciencia social de defender al ser humano o defender los ecosistemas, pero sí defender como eso, ¿verdad? Entonces, a veces es esas pequeñas cosas, ¿verdad? Los delfines, las mariposas, las cosas más sencillas, las que nos mueven, ¿verdad? Y no la ciencia aquella complejísima, ¿verdad? De los ecosistemas y la termodinámica no es la que nos determina, ¿verdad? Tal vez a veces son como las cosas más simples, ¿verdad? Las que en realidad movilizan y como vimos en este caso fue como las diferentes tejidos, ¿verdad? Diferentes puntos de una misma tela, la que fue armando algo que tuvo sentido, ¿verdad? A veces uno entiende como que está trabajando para algo más complejo o como algo que es o algo más denso, solamente como al final, ¿verdad? Cuando uno ya tiene como todas las partes del rompecabezas y hace un montón de cosas sin saber, digamos, qué sentido tiene, ¿verdad? Yo les iba a contar que en algún momento nosotros hicimos traducciones de lo que estaba pasando en persa, ¿verdad? O sea, hacíamos traducciones de lo que estaba pasando en inglés y en francés, pero una vez nos contactó un persa de México y nos dijo, hey, esto tienen que saber la gente persa, y en realidad lo traducimos al persa y uno nunca sabe en realidad para qué lo tradujo a persa, pero porque este amigo traducía cosas de su comandante Marcos y cosas así, y bueno, hoy hay una revolución en Irán de mujeres, y uno dice, bueno, ¿cuánto tuvo que ver el comandante Marcos y la lucha antipetrolera en la revolución iraní? Pues no sé, pero me gustaría pensar de que sí, de que las cosas en realidad se conectan y que a veces uno hace cosas, digamos, pensando no teniendo muy claro el objetivo, pero con mucha fe y con muchas ganas, ¿verdad? Y que en algún momento, como en esta lucha, uno le encuentra sentido a las pequeñas cosas y tienen un final, pues, que me gustaría pensar que por lo menos es feliz hasta el momento. Bueno, muy bien. Entonces, eso me parece un buen punto para cerrar, ir afirmando la importancia, ¿verdad?, de actuar donde estamos, de pensar la vida en forma consciente y de ir creando estos lazos, ¿verdad?
tanto a nivel local como internacionalmente. Entonces, muchísimas gracias, Mauricio, por compartir estas experiencias y darnos mucho que pensar. Y pensando mucho en lo que dijo María, ¿no? Tenemos que estar vigilantes porque las presiones siguen. Necesitamos soñar con una transición justa y que sepamos dónde ponernos, ¿verdad? En estas luchas al lado de las comunidades, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Para anunciar las actividades que vienen este mes, ya hablamos antes, el 22 de octubre, que es sábado, vamos a tener una reunión que en el terreno de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que allá en Cedros, donde se van a juntar los vecinos y las vecinas de Cedros para hablar de la posibilidad de hablar del proceso de iniciar una huerta comunitaria ahí en el terreno de la universidad. Vamos a incluir en esta reunión también un momento de meditación, de reflexión sobre una transición energética justa y el papel de estos esfuerzos, ¿verdad? Muy locales, de la huerta, de la compostera, de estar generando energía con la luz solar también. El día siguiente, y esto sería bueno conversar un poco más, Mauricio, en algún momento, la idea que tenemos como equipo verde es hacer un proceso un poco más público. Entonces, vamos a reunirnos domingo el 23 en la mañana, ahí por las 9, vamos a anunciar la hora, frente a la iglesia en San Pedro, y vamos a hacer varias paradas cerca, ahí pensando en el tráfico, en la carretera interamericana, ahí está la feria de San Pedro, la estación de tren y otros sitios ahí cerca donde podemos ir armando una reflexión sobre cómo podría ser una transición energética justa. Entonces, pronto habrá más información en las redes sobre estas actividades y les invitamos a estar pendientes de la página de Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ahí estamos cada semana, el equipo verde está posteando algo. Ahí pueden encontrar la liturgia que hicimos la semana pasada para este mes de acción de Green Faith. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en esta noche. Espero que se van sintiendo algo de inspiración y esperanza, ¿no? Lo que es posible cuando logramos juntarnos y podemos luchar. Y sabemos que Costa Rica no siempre, ¿cómo se puede decir? Mucho de lo que se proyecta afuera en cuanto a lo ambiental es muy distinto a lo que se vive adentro. Las luchas aquí son muy reales y vivas, ¿verdad? Y hay que seguir luchando. Entonces, gracias por haber estado aquí y nos pueden seguir en las redes sociales. Y generalmente encendemos cámaras y micrófonos para saludarnos, ¿verdad? Antes de despedirnos. Entonces les invito a encender sus cámaras y sus micrófonos y para podemos darnos un último saludo, ¿verdad? Bueno, gracias, Kelly, por estar. Ajá. Muchas gracias, profesora, por bendiciones. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.